vengo con una familia prácticamente disfuncional, un padre que abandona a mi madre, la abandona, apenas yo tenía 3 años, éramos 5 niños, una mujer de aquellos años sin estudios, sin nada, a enfrentar una vida con 5 niños. Fruto de todo esto, de este desorden que vivía, todo se fue al piso. El sufrimiento, muchos malos ratos, muchas noches sin dormir, un mundo completamente oscuro. Hay que orar mucho, una persona tiene odio en su corazón, el que tiene odio en su corazón es un asesino, como dice la palabra. Yo era la vergüenza también de los primos míos, no querían dejarlo, que no te junten con ese delincuente, que ese es un drogadito, y la vieja mía, en mucha ocasión, a veces me decía, mijo, es verdad que tú te envuelto en ese vicio, y yo lo que hacía es que bajaba la cabeza, y fue un desastre completamente. Bien, mis hermanos, qué bueno volver a encontrarnos en este espacio, esta serie de estos episodios tan interesantes que estamos llevando del pecado a la gracia. Todo lo que Dios puede hacer en una persona cuando se abre a su presencia. Hay muchos que llegan por amor, hay otros que llegan a través del dolor, a través de una experiencia amarga, a través de un proceso, cuando muchas personas en ocasiones se apartan, cuando muchos abandonan. Es allí cuando esas personas parecen rechazados, marginados por la sociedad. Es allí cuando la presencia de Dios comienza a obrar. Y yo sé que en los episodios anteriores muchas personas nos escriben dando testimonio, muchos vemos en los comentarios cómo se identifican con una vivencia, con un hecho de vida, con una experiencia. Igualmente sé que en esta ocasión muchos se estarán identificando con esta vivencia de fe, con esa experiencia, con ese testimonio que estaremos mirando y escuchando en esta ocasión. A través de alguien que muchos ya conocen, lo han visto pues en los medios de comunicación, radio, televisión, y posiblemente usted que esté en algún país, en algún pueblo, le ha visto ir a predicar. Pero antes de esa prédica, antes de Dios levantar a esa persona para que predique su palabra, hubo un proceso, una vida de pecado, de oscuridad, de rechazo, de muchas situaciones que para la óptica, la mirada humana, parece pues ya el final de una persona. Y es allí en donde Dios mira, cuando todo parece acabado, es allí en donde Dios comienza a obrar. En esa ocasión saludamos, damos la bienvenida al hermano Jasso. Así como les conocemos, el hermano Jasso hoy nos estará acompañando en este episodio del pecado a la gracia. Bueno, sí, damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de permitir en este plan que Dios ha revelado a los hombres, ¿verdad? Para llegar, como dice la palabra, hasta los confines de la tierra. Y sabemos que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Así es. Y esa es la meta, ¿verdad? Y el propósito de todo esto, lo que estamos haciendo, llevar el aliento a muchas personas que quizás atrapados, acorralados y se ven en situaciones, circunstancias que creen que no van a salir. Y de esto se trata, de la misericordia de Dios a través de nuestro testimonio, la palabra llegue a cada persona. Así es, a propósito de que indicas que hay personas que creen que no van a salir, es parte de lo que estaremos viendo en esta parte, pero queremos ir hacia atrás. Vamos a venir progresivamente, ¿verdad? Viendo tu vida, desde dónde eres, porque debemos en muchos lugares, en medios de comunicación, pero oriundo de qué lugar. Bueno, yo soy oriundo, nazco en la comunidad de aquí, pertenece a La Vega, en Mangalarga. Mangalarga. Y bueno, y de ahí comienza el proceso, la cual llego a otra comunidad de Bonagua el Llano, dice Bonagua el Llano, está por la entrada a la Presa Tavera, más adelante, por ahí. Exacto. Desde ahí es que sale la historia
por la cual la travesía que paso en todos estos años y más adelante entonces me toca enfrentar una vida difícil a partir de este punto de partida. Cuando salgo de aquí, la que donde nazco, entonces mi madre entonces se va con nosotros como refugio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué sucede antes de eso que indica que tu madre se va con ustedes como refugio? ¿Por qué se tuvo que ir? Bueno, ahí quiero aterrizar, ¿verdad? Fue difícil, fue muy difícil, ¿verdad que sí? La parte de la infancia. Sí, claro que sí, fue muy difícil porque vengo con una familia prácticamente disfuncional, un padre que abandona a mi madre, la abandona. Apenas yo tenía 3 años, éramos 5 niños, una mujer de aquellos años sin estudios, sin nada, a enfrentar una vida con 5 niños pequeños. La hermana mía más pequeña tenía 3 meses, y ella arrancó con nosotros todos, con los 5, a refugiarse a los familiares. Desde Manga Larga se van hacia... A Bonagua el Llano, sí, a Bonagua el Llano, a refugiarse ahí. Se van porque el matrimonio no funcionó, No porque el esposo no atendía a la familia. No. Estaban abandonados. Abandonados completamente. Había mucha precariedad entonces. Oh, claro que sí, muchísima precariedad, por la cual hoy cuando veo niños así en esa situación, me retrato en eso y a veces me da mucha nostalgia y siento... ¿Pasaban hambre, no tenían para vestir? Sí, claro que sí, pasaron muchos momentos muy difíciles. Recuerdo ya cuando uno va a la escuela, tú ves los otros niños con su recreo, merendando. ¿verdad? Merendando, y uno muchas veces en situaciones, en circunstancias, la vieja quería, pero a veces no era fácil, no había recursos, no había recursos, y fue muy triste, fue muy doloroso. ¿Tuviste que iniciar a trabajar a temprana edad para poder conseguir el sustento? Sí, claro que sí, tuve que ayudar a mi vieja porque no había forma, y ella planchaba, lavaba, pero imagínense que podía sustentar a cinco niños con algo así tan insignificante lo que daba, pero la providencia de Dios siempre llegaba, que una tía, que alguien, pasaba algo, pero fue muy triste, de verdad que sí, esa escena que se vivió, de verdad a veces uno no quiere recordarla, pero de ahí que uno viene. Y ya estando en Bonagua, ¿cambia la situación económica o continúan en la misma precariedad? No, para nada, ahí fue que comenzó, porque recuerde que entonces a él irse y abandonarnos por completo, llegamos aquí y fue una situación de verdad. ¿Quién se va a hacer cargo con cinco niños? Pequeños todos. Y imagínense, una situación tan difícil que a veces uno, solamente de pensar eso, da nostalgia, porque el mirar, pero por eso este es el propósito, ¿verdad? Que muchas personas que miran este testimonio, este programa, edifican, porque hay muchos que se están identificando con esas situaciones, con padres de familia que abandonan a sus hijos sin saber la consecuencia que produce el abandono. Así es, entonces cuando indica consecuencia, eso fue creando herida, resentimiento hacia tu papá, bueno, por ese abandono. Pero muy grande. Desde ahí surge el resentimiento, el rechazo. El dolor muy fuerte, de verdad que sí. A veces hay que ser muy sabio ante situaciones, ya uno, ¿verdad?, que lleve el mensaje y que se encuentra tantas madres que ore por mi hijo que está pasando un momento difícil, por mi esposo que se fue, y a veces uno, cuando uno se ve en eso, es como recordándole la vida, lo que uno pasó, lo que uno vive. Ese espejo. Claro, ese espejo, esa madre a veces llorando en los testimonios de uno, cuando uno, ¿verdad?, el espíritu, bueno, pues se identifican bastante con eso, y de verdad da mucha nostalgia y mucho dolor el ver esa madre llorando, desesperada, sabiendo yo que lo viví en carne propia, esa escena tan atroz, tan dolorosa. Entonces, ya creciendo, ¿verdad?, en ese ambiente que nos va narrando de precariedad,
de heridas, de falta de oportunidad. ¿A qué edad, puedas recordar, ya te inserta la parte laboral? Porque sabemos que te dedicas a esa parte de la alfarería, ¿verdad? Dentro de ese mundo que ya hemos ido escuchando, ¿en qué edad te inserta a trabajar en ese ambiente? Bueno, ya a los 13 años. 13 años porque crecí, era la ira y el odio tan grande que sentía hacia mi papá, porque ya uno haciéndose hombrecito, pues ya uno va sintiendo vergüenza ya con los demás compañeros, y ese era mi caso. Yo sentía vergüenza con la muchachita, ¿verdad? Uno quizás comenzándose a enamorar. Los otros tenían. Y los otros tenían, a veces uno iba con unos zapaticos medio rotos, y era como con vergüenza, escondiendo los pies, la ropita un poquito fea, y ese tipo de cosas, como que... Entonces, llega un momento donde yo dije, no, un señor habló con mamá de ese muchacho para enseñarlo, hacer algo, viendo la situación. Entonces, yo presto a todo esto que llevo por dentro, una bomba de tiempo, que llevo por dentro, porque incluso el odio fue tan grande, porque cuando los otros compañeros, muchachos, iban a inscribirnos a la escuela, el papá nunca estaba. Pero también eso va creando una herida. Oh, ahí eso fue lo fuerte, de verdad que sí, porque ese acontecimiento, de esa burla de los otros que decían, ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Esta cosa. A mí me daba vergüenza, ¿verdad que sí? Ya un hombrecito y caramba, ¿y dónde está este hombre? Esas heridas fueron de verdad marcándome muy fuerte en mi vida, y desde ahí entonces arranco a lo que es a comenzar el aprendizaje a la artesanía. Desde ahí, de ese punto, a la edad de los 13 años, comencé ya grandecito, y aprendí a los 1 o 2 años, aprendí el trabajo, y de ahí me fui y olvidé todo y comencé, como decimos nosotros. O sea, independizarse ahí inmediatamente. Sí, exactamente. Ya cuando veías que podía solventar las necesidades, conseguir por sí mismo, ya te das cuenta que no necesitas de tu papá. Pero también eso va creando, supongo, un desapego, de decir, no necesito de ese hombre. No, para nada, porque nunca estaba tampoco, nunca estaba. Venía un día así en el año, y decía, ahí anda, y gran cosa. Ni frío ni calor. Ni frío ni calor daba, absolutamente. Pero eso, de verdad, es una situación que está dando muy común ahora mismo, de verdad, muchos jóvenes que están creciendo sin el amor, sin el apoyo de los padres. De verdad que sí, pues mucha familia disfuncional, está creando, bueno, si podemos ver tantos jóvenes que salen ahora a muy corta edad y se envuelven y se refugian en las drogas. Y esos jovencitos entonces son los que salen hoy en día a quitar vida, a atracar, porque salen, como decimos nosotros, aburridos. Sí, fruto de una herida. Fruto de una herida. Si usted ve y compara de dónde vienen esos muchachos vienen de familia disfuncional. A propósito de eso, de que indicas que hay jóvenes que víctimas de ese tipo de consecuencias se van a los vicios, ¿a qué edad inicia en ese mundo del pecado, el mundo de los vicios? Tengo un primo, más que hermano, y este muchacho vive en Estados Unidos. Ya yo, un hombrecito ya, 16 años, enamorado, como decimos nosotros, y este muchacho viene con un vicio de marihuana. Y bueno, éramos un grupito todos, yo no conozco, yo no sé lo que es eso, para nada. Yo siempre era con los muchachos, la cosa, pero desconozco de eso. Pero este muchacho viene, como ya es un país subdesarrollado, casi algo se ve como algo normal, pero aquí eso es algo, y viene entonces el grupito, pero eran fumando, digo, no, yo no sé lo que es eso, yo no quiero eso. Pero entonces había una sugestión de que, pues si no va a participar con nosotros. Me apartaban del grupo. Me apartaban del grupo, entonces yo quería estar con el grupo, ¿qué cosa? Y ese era el grupo donde yo me desenvolvía, y yo decía, bueno, pues si no me involucro, me van a sacar los muchachos del grupo.
Desde ahí entonces, la insistencia de ellos, al otro día volvía. Bueno, pues yo entonces tuve que comenzar. Eso abrió puertas. Abrió la puerta, comencé a probar. No me gustó para nada. Tosiendo mucho y ellos sonriéndose, sabían los síntomas. Al otro día, volvían otra vez, tenga otro copito. Por pertenecer al grupo. Por pertenecer al grupo, los mismos síntomas. No me gustó. Al tercer día otra vez, bueno, ahí ya como que le fui cogiendo como el gustico. Fui cogiendo el gustico. A la semana era yo que salía detrás de eso, a buscarla. Y ahí me fui envolviendo, involucrando. Ahí me le fui de la mano, como quien dice, a la vieja mía. Comenzó la desobediencia. Comenzó el dolor de cabeza para ella, el sufrimiento, muchos malos ratos, muchas noches sin dormir, porque ya me involucré con una cosa u otra. Este muchacho iba y venía. Entonces después que se iba él, llegaba otro amigo de él a buscar a Jaso, porque Jaso era el que ubicaba todo aquí, era de todo movimiento. Entonces así mi vida se fue involucrando hasta un punto tal que fue un desastre. Entonces, a pesar de que estaba ya sumergido en ese vicio, ¿te apartaste de la parte laboral o seguías trabajando o lo que conseguía lo usaba para comprar el vicio? No, claro, yo lo que hacía era eso. Yo trabajaba para eso. Y ellos prácticamente se iba uno y llegaba otro, como decían Dominican yo en aquel tiempo. Y yo viví una vida así, desordenada completamente. Trabajaba, pero era una vida sin, o sea, lo que conseguía era para lo mismo, todo para lo mismo, una vida completamente desordenada. Cuando te conocimos, pues tenía un negocio propio de ese oficio, de la alfarería, un negocio que luego va a quebrar. Vamos a conocer esa parte que va conectada ahí dentro de ese mismo ambiente del vicio, cómo logra insertar, crear esa empresa, podríamos decir, y cómo todo se te va yendo de las manos, fruto del mismo pecado. Sí, claro que sí, esto de verdad es una parte muy fundamental en esta área, porque fruto de lo mismo, me involucré, apareció un amigo y convocamos y pusimos un negocio juntos, pero estaba tan envuelto en lo mismo, el negocio prosperó, pero yo estaba cada día más sumergido, y de repente entonces el negocio prosperar, yo no dedicaba tiempo para nada, seguía lo mismo, descuidé, y entonces ahí es cuando en el descuido, atrapado con mujeres, alcohol, los mismos vicios, ya yo pensaba que no necesitaba nada, ya yo era completamente un desorden en mi vida. Y de ahí viene entonces lo que fue cuando me vi atrapado, que de repente pierdo todo. Ahí pierdo todo. Cuando dice todo, ¿a qué te refieres? Lo material, familia. Lo material, exactamente. Bueno, lo material, yo estaba también, tenía una muchacha, la compañera, a la cual tuve una hija. Okay. Entonces, fruto de todo esto, de este desorden que vivía, todo se fue al piso. Fue al piso, viene un cambio de gobierno ahí, y fue un desastre completamente. Cuando yo me veo sin nada, completamente, perdido, digo, y no hay amigos, no hay nadie, todo eso era, cuando yo estaba en mi apogeo, era donde quiera, quejazo, porque había carros, motores, de todo, y era el negocio lleno, buscándome. Cuando ellos vieron la baja, comenzó todo a desvanecerse. ¿Dónde están esos amigos? ¿A dónde están? Ninguno. Yo deseaba que un loquito que había en el frente, que siempre me acompañaba, que era compañero de vicio, que Dios haya tenido misericordia de él, que lo mataban en la pista, en la autopista. A él deseaba yo que cruzara para que me acompañara, porque quedé solo en medio del mundo. Ya no había nadie. No había nadie, hasta la mujer. Estaba ahí como el hijo pródigo, deseando al menos lo que le daban a los asalariados de su padre. Un mundo completamente oscuro, una oscuridad, y yo no veía absolutamente nada. Y yo no conocía de Dios tampoco. Mi mamá
claro, me dio mis valores cristianos, pero uno se descarría, como decimos, ¿verdad? Y yo no sabía de nada hasta un punto tal. Te refugiaba, como indicas que no conocías de Dios, entonces te refugiaba en los vicios. Claro que sí, claro que sí. Era la salida que veías. Claro que sí, pero yo me veía y algo andaba mal, andaba como una sombra negra, andaba conmigo, que Dios reprenda, porque ya el mismo enemigo me cuestionaba, ya tú no tienes nada, ya entonces, tú lo perdiste todo. En ese momento te sentías, ¿cómo estaba emocionalmente? ¿En depresión, sin deseos de vivir? Sí, porque yo llegaba al negocio sin nada, no había nada, ni estaba la mujer, ni estaba la hija, solo, sí, con nadie. ¿Se fueron en el mismo momento la esposa y la hija junto con los amigos o todo fue en un plazo de tiempo? ¿O murió todo de un golpe? No, bueno, ella fue la última que se fue. Fue la última que se fue. Entonces, cuando se va, ahí es que yo enfrento plenamente la soledad. Ahí es que te das cuenta de que estás solo. Dios mío, y esos días oscuros que son tinieblas, es algo que no se lo desearía a nadie, que esté pasando por esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Por la cual un ser humano tiene que verse, pero siempre la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre llega, como dice la palabra, que Él no llega ni tarde ni temprano, sino a su tiempo. Así es. Entonces vamos a retomar un poco hacia atrás la parte de tu padre. Estamos viendo que desde ahí inicia todo lo que es una vida de herida, resentimiento, rechazo, precariedad. Todo eso viene como abriendo puertas a lo que ya estamos escuchando. Entonces, ¿qué ocurre con tu padre? ¿Hay un perdón? ¿Todo se queda así? ¿Qué ocurre luego con él? Transcurrió el tiempo, él se fue y formó otra familia, hizo una vida por allá. Entonces, como decimos que la vida pasa factura, hay que tener mucho cuidado. San Pablo dice, la paga del pecado es la paga del pecado. Allá viene a pasarle factura, fruto de lo mismo que vivió, de los vicios, tomaba y fumaba mucho. Pues este hombre viene y se enferma por allá, por la capital, y se le murió la mujer, murió su mamá, murió su padre, los hijos también, lo que procreó también por otro lado. El hombre queda solo en el medio del mundo, sin nadie, absolutamente sin nadie, y se enferma y lo llevan a un hospital. En el hospital está de alta y no encuentran para dónde llevarlo porque no tenía para dónde ir. Wow. Situación difícil, llaman a la vieja mía, oiga lo que era, y el tener también el amor de Dios. Porque cuando esta doña me dice, me llama, pues ella sabía que el dolor grande era yo hacia él. Me dice, mi hijo, ven para decirte algo, ¿de qué pasó? No, que tu papá, papá, ¿qué papá usted me está hablando? ¿De qué papá? Sí, mi hijo, está enfermo, está botado en un hospital, de arte y no encuentra para dónde coger, y llamaron a ver si lo pueden traer. ¿Para dónde? Pues usted se está volviendo loca, No, que lo voten para allá. Que lo voten para allá y ¿usted qué lo está creyendo? A traerse muerto para acá ahora. Yo no de odio, porque yo lo que estoy hablando es por las heridas. Estoy hablando por el dolor. No, mi hijo, por hablo por Dios. ¿De qué Dios usted me está hablando? ¿Usted cree que el hambre que uno pasó, la vergüenza que uno pasó, por ese sinvergüenza, andando por el mundo, y que ahora venga y que traerle ese problema a uno para acá? Usted se está volviendo loca. No, bueno, pues apareció el hombre. Al otro día lo trajeron en un carro. Enfermo ya, con una sentencia para morir, con los pulmones. Adivine quién era que tenía que llevar al hospital casi toda la noche y siempre se ponía malo. Era yo que vivía ahí. Y ya yo cansado. Pues, ¿No sentía, eso no te conmovía? No, para nada, absolutamente. Eso es algo, una persona tiene odio en su corazón, hay que orar mucho, de verdad que sí. Hay que orar mucho, una persona tiene odio en su corazón. El que tiene odio en su corazón es un asesino, como dice la palabra. Como dice que ama a Dios, a quien no ve, y odia a tu hermano a quien ve. Es un asesino. Y cansado ya de lidiar con esta situación, un buen día, ya cansado yo, hay que llevarlo al hospital otra vez, el hombre está malo, está muriéndose.
Era un afiche. Bueno, ese día eran como las 11 de la noche, las 10 de la noche, y lo dejé botado. ¿Dónde? Frente al hospital. Frente al hospital. Ese pobre viejo iba retorciéndose del dolor. A las 3 de la mañana llamaron que murió. ¿Esa misma noche? Esa misma noche. ¿No sentiste Sí, me sentí culpable. cargo de conciencia Sí. por dejarlo botado? Sí, en lo ese dejé momento? botado, fruto de no haber un perdón. Lo dejé botado y llamaron, y ni así me dio nada. Bueno, que le van a traer para velarlo. No, velarlo donde quiera la casa, no. Tampoco querías No, que- tampoco quería. Llévenlo para allá, donde los hermanos, para allá. Y así lo hicieron, lo llevaron para allá. Y cuando me tocó ir, y lo vi en la caja y no sentí nada. Por eso, En ese momento no llegó pues la inquietud de perdón, aunque ya estaba fenecido, ¿verdad? No, De no. por lo menos, no había... no, por eso cuando una persona no conoce a Dios, es muy difícil que pueda perdonar. Muy difícil. Hay tratamiento, hay ayudas humanas, por ejemplo, psicólogos, cuántas cosas, pero el verdadero perdón nace de adentro de Dios que lo da. Así es. El Señor. Mientras una persona no tiene un encuentro personal con Dios, es muy difícil poder perdonar, muy difícil. Así es. Entonces, luego de eso retomamos esta parte de la situación que estabas viviendo ya en una vida de pecado, posteriormente en el abandono, en la quiebra, caes de nuevo en la precariedad. Esa situación de abandono indica de parte de la familia, de los amigos, ya no tenía los ingresos en el negocio porque había quebrado. ¿Qué decisión tomas en ese momento? ¿No te llegó a algún pensamiento de desaparecer físicamente, de irte a otro lugar? ¿Qué decisión tomas? Yo no encontraba ninguna. Lo último era que me quedaba un motorcito que lo había sacado fiado aquí mismo en la ciudad de La Vega. Y eso, recuerdo que la agencia, como decimos, quebró. Se fue, la agencia quebró y yo quedé debiendo unos pesos en motorcito, como cerró, y lo único que quedaba era eso. Lo único que me quedaba era ese motorcito. Un buen día llegan dos hombres allá preguntando por mí. Aquí se encuentra Jacinto. Y digo, sí, a la orden. Dice, nosotros andamos buscando este motor. Digo, yo pensaba que serán ladrones, porque ya había pasado ya como 8 años. Digo, ¿y de qué? Dice, sí, este motor pertenece a esta compañía. Nosotros reabrimos y estamos recogiendo. Y yo no tenía, el motor debía como 4,000 y pico pesos y yo no tenía con qué pagar. Se lo llevaron. Se llevan el motor. Y recuerdo yo que para ir a comer donde la vieja, pues no tenía donde comer. Tenía que caminar, recorrer como 2 kilómetros a pie, a la 1 de la tarde con ese sol. Y iba todo el camino llorando todo el camino. Y la vieja era la que me consolaba. No te preocupes, mi hijo. Y me buscaba refugio en ella. Me pasaba la mano. Y fue un momento muy difícil. Y Dios me está llamando. El Señor me está llamando desde ahí, desde ese dolor. Pero no estoy haciendo caso. No hago caso. Ninguno. No estoy haciendo caso, no estoy escuchando, no estoy entendiendo la voz de Dios. Hasta el punto tal que un día de la Altagracia, ya que vamos a celebrar el domingo, andábamos un grupo para la presa de Tavera, y andábamos en un jet ski, andábamos volando ahí. Los amigos, ¿verdad? Sí, los amigos. De andanza. Y andaba un amigo con la esposa, 2 amigos con la esposa, y me vieron la presa, y aquí me llamaban, y cuando fuimos, él dijo que le diera una vuelta, entonces el amigo mío agarró el jet ski, le fue una vuelta, y se fue para medio de la presa, y allá, cuando venían corriendo, se volteó el jet ski, y se ahogó. Él. Una muchacha de las dos, de la esposa del amigo mío, embarazada, se ahogó. Eso fue alguna tragedia que marcó. Ya eso va a ser ya 20 años, ahora. Y yo dije ya, desde aquí, ya no, me retiro, porque fue una
Además de eso fue algo tan fuerte y una vergüenza ajena que en la comunidad ya me veían. Digo, ya... Este andaba. Sí, yo era la vergüenza también de los primos míos. No querían dejarlo, que no te junten con ese delincuente, que ese es un drogadito. Y la vieja mía, en mucha ocasión, a veces me decía, mijo, es verdad que tú te envuelto en ese vicio. Y yo lo que hacía es que bajaba la cabeza, con vergüenza también, pero estaba atrapado. Y desde ahí Dios me está llamando. Entonces cuando hago esa promesa, a los 15 días volví de nuevo otra vez, al mismo mundo, a usar vicio, al mismo coro, al mismo todo. Pero Dios sabe cómo nos va a llamar. Me tuvo que llamar por donde más me dolió. ¿Cuál fue la parte de la llamada que indicas que fue la que más te dolió? Esa parte, ya cuando Dios ve, porque ya yo estaba perdido. Ya una noche yo llegué y esa voz ya me resonaba. Quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. ¿Qué tú haces vivo? Ya me decía esa voz insistente. Yo veía una oscuridad detrás de mí. Era una oscuridad que veía. Y en medio de todo eso, de esa tragedia, que esa persecución tan fuerte que tenía, yo no encontraba qué hacer. Y yo decía, pero es verdad, ¿pero qué hago yo vivo? Ya yo perdí todo. Yo perdí todo. Entonces, un buen día me dice, mira qué momento aprovecha el diablo, que Dios reprende. Un momento donde yo estoy bajo efecto de la droga para darme esta noticia. Un amigo en un colmadón, como a las 7 de la noche, dice, compadre, ven acá, pero ¿qué es lo que pasa? ¿De qué? Bueno, por un ruido que la mujer suya está saliendo con fulano sin vergüenza. ¿Qué momento? Otro golpe ahí, en medio de esa situación. En medio de esa situación. Ya eso fue a poner la tapa al pomo. Yo dije, no, pues ya, yo voy a salir de esto ya. Ya yo voy a salir de esto, ya yo sé lo que voy a hacer, ya yo como que ya estoy pedido todo. Agarré un colega mío de vicio, 3 meses antes, había hecho lo mismo. Mató a la mujer, mató al hombre y se mató él. Wow. El enemigo me decía, haz lo mismo tú. Y esa era la voz que yo escuchaba ahí. Haz lo mismo, haz lo mismo, haz lo mismo. Y yo dije, yo voy a salir de esto ya. Y arranqué en esa misma escena a buscarlo. Cuando fui a la casa del muchacho, el muchacho vio la intención mía, pero había mucha gente y se entró para la casa. Ahí yo nervioso, armado, para terminar, porque era esa voz insistente que me decía lo que hiciera ya. Y ya yo estaba perdido, y yo dije, sí, pero es verdad, ya, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer yo ya vivo? Y se entró para adentro, no pude hacer nada. Y cuando seguí a buscarla a ella, que vivía más para abajo, no estaba ahí. Cuando cogí para mi casa, el cuartico donde vivía, sin luz, sin nada, me habían cortado la luz, todo. Que me tranco en ese cuarto, una oscuridad que no era normal, no era normal. Esa oscuridad no era normal. Y a las 9 de la noche, ¿cómo yo me acuesto aquí? Solo, así, con esta persecución tan grande. Recuerdo entonces un cuadrito de Divino Niño, que lo tenía, pero como muchos lo tienen sin saber el sentido, ese significado grande. Ni se fijaba en él. Ni me fijaba en él. Y ese cuadrito lo miré, así como estoy mirando el cuadro de la Santísima Madre. Y dice así, Divino Niño, si es verdad que tú haces milagro, haz un milagro conmigo. Y el milagro lo hizo en ese mismo instante. Ya voy a cumplir 18 años. ¿Qué ocurrió glorificando. En ese momento? Caí en un sueño profundo. Me dormí hasta el otro día. Sí. Si no hubiese sido así, ya he terminado con mi vida. Entonces, luego de ese sueño profundo que indica, ya viendo todo lo que es esta vida de pecado, y hace esta petición, haz un milagro conmigo, cae en ese sueño. ¿Cuál es la siguiente etapa para comenzar esta apertura hacia la gracia? Un retiro, alguien te invita, va por sí solo a la iglesia, tu madre o alguien. ¿Cómo fue este primer paso? Porque indicas anteriormente que no conocías de Dios. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso siempre una invitación. Un amigo había hecho un retiro en el Centro Católico Carismático de La Charca. Y él iba, fue Dios que lo mandó, ese fue el ángel que Dios puso. Iba a invitarme al otro día. Él me decía, Charlie, vamos para el retiro. El viernes es un retiro.
Este loco, uno con problemas, este loco dice, vamos para el retiro. Y iba todos los días, invitarme para ese retiro. Y vamos. Bueno, hasta punto tal que ese día fue como miércoles. Y me dice, ¿usted va a ir para el retiro? Digo, hombre, Dios, yo no tengo un chele, yo no tengo... No, usted va a ir, usted verá, Dios va a proveer. Digo, no, olvídate de eso. Insistió, llegó el viernes. Y este hombre, insistiendo por este retiro. Y ya como a las 12, recuerdo que nosotros decíamos el teólogo, Sí. que Dios lo tenga en gloria, iba conmigo. Pero de repente no tengo un centavo. Digo, más voy ahí. No tengo un centavo para ir para el retiro. Y lo único que tenía era una televisión. Digo, la voy a empeñar en la televisión. Voy a ir para ese retiro. La voy a empeñar. Y cuando ya tengo la intención de lo que voy a hacer, porque eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros tenemos la intención, por eso dice que Dios mira los corazones, la decisión primero. Porque Dios nos llama, pero si me abre, yo entro. Así Él no va a entrar forzado. Entonces, cuando Dios vio que ya yo estaba decidido a irse retiro, apareció un hermano que me debía un dinero y llegó en ese momento a pagar ese dinero. Digo, Dios mío. Pero no se queda ahí. Contento, nos vamos para el retiro. Me fui para el retiro y llegamos ya. Llegamos, era tiempo de cuaresma. Y llegamos como a las 5 de la tarde ya para ingresar, nos estamos ubicando todo, y de repente caigo mal, una fiebre en 40, muriéndome, pero ¿y de dónde está fiebre? Y que yo llego sano y no entiendo de dónde sale esta fiebre. La religiosa, ya pasan una hora desde que llegué, me buscaron 2 sábanas, 2 frisas, con una calor que hacía en ese entonces, que eso era increíble. Y yo arropado a las 6 de la tarde, pero arropado pie a cabeza en un frío muriéndome. Wow. Pasan las 6 y yo estoy ahí todavía, las 7 y ahí temblando, ellos me veían temblando. Las religiosas dicen, ese hombre mándenlo para su casa, que no va a morir aquí. Oiga, ¿cuál era el enemigo? No quería. Bueno, comenzar el retiro. Estaba en una batalla ahí. Una guerra. Comienzan el retiro, alabando y glorificando a Dios. Es un momento, una invocación del Espíritu Santo. Yo estoy ahí, muerto. Pero cuando invocan el Espíritu Santo, eran como 300 estaban ahí en ese retiro. Vino una fuerza tan grande que me levantó de ahí y me desarrolló, me quitó esa sábana encima. Y me tiré de ahí y caí alabando y glorificando el nombre del Señor en ese momento. Así. Y eso fue algo tan grande, que viví esa escena tan grande, del pecado a la gracia. Ahí mismo se rompió toda esa maldición, toda esa atadura tan fuerte, ese peso tan grande que andaba conmigo, porque era la muerte que andaba conmigo. Ahí mismo se rompe, se cae todo. Y desde ahí, desde ese punto, de ese momento, de esa escena, es cuando mi vida es transformada en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué ocurre después de llegar del retiro? ¿Te va al vicio? ¿Te invitan al vicio? ¿O prosigues en la iglesia? No, al contrario, los muchachos me estaban esperando. ¿Y dónde es que tú estabas el fin de semana sin verme? Y yo, ya te sabes cómo uno sale de un retiro, con esa experiencia, volando en el Espíritu, y contento, y yo por contarle a los muchachos lo que yo viví, y todo el mundo, nadie creía, y que quejazo, oye, ese delincuente, ese drogadito, la gente señalando, nadie creía. Oye, ahora hay que rezar, ahora anda con una Biblia al hombro, y todo el mundo era burlándose de mí, pero yo ando con un gozo que hago encima, que todos los compañeros míos, yo lo que le estoy hablando de Cristo, oye, ahora, y ellos se asombraban y de cuándo a dónde, porque este todavía antes de ayer estaba endrogado y mira ahora, por eso es que la gente nadie entiende. Sí, no entienden, el que no está en eso, el que no se deja alcanzar por el Señor, no entiende esa parte. Entonces, logra bloquearlo, evitarlo a ellos ante esas invitaciones, incluso esas burlas. Luego de ahí llega el lunes, ¿verdad? El retiro fin de semana.
¿Qué prosigue después de eso? ¿Va a la iglesia? ¿Sigue formándote? ¿O continúa en la tristeza, en la prueba? No, ahí me integro con una hermana que tiene un grupo ahí. Entonces me acogen porque el más sonidista de todo el barrio era yo y esto ahora nadie cree esto. Pero ya yo lo que comienzo hoy a visitar el Santísimo, a visitar la iglesia, lo que quiero es unirme a los grupos. Y recuerdo que un día voy al Santísimo con una Biblia, porque yo no conozco nada de Biblia ni nada. Una Biblia que me regalaron, y voy al Santísimo y me arrodillo. Y cuando abro la Biblia, cuando la abro me cae en Jeremías 1. ¿O sí? Jeremías 1. Digo, pero, y esto, el llamado Jeremías, de un niño, te llamé. Usted sabe que me invitaron, tenían un grupo de oración y una, como decimos nosotros, una loca de esta, que le llamamos, me dice, es Jaso que va a predicar. Yo, pues esta mujer está loca. A propósito de eso, ahí fue tu primera prédica. Sí, claro que sí. No, entonces, de acuerdo que era Torrente que iba, Nelson. Digo, no, vamos a llamar, no, es usted que va a predicar. Digo, mujer, pero que yo sé de esto, yo no sé nada de esto. Usted está viendo loca, ¿y cómo es eso? Dios la está usando a ella. Digo, pero no, yo no pasaba vergüenza, no. Porque tú no estás, ¿qué es lo que va a predicar? ¿Recuerda de qué predicaste ese día? El mismo Jeremías. Bueno, ese mismo, antes sí, que porque, te formara. Claro, porque antes que te formara. Entonces, pues usted sabe que comienza el grupo, yo estoy nervioso porque, ¿y cuándo he predicado? Pues ya yo iba por 1 hora y pico predicando. Y todo el que estaba ahí se miraba. ¿Y qué sabiduría es esta? ¿Qué es esto? Porque, ¿de dónde sale esto? Algo increíble, de verdad que sí. Entonces ahí cuando ya yo vengo en todo este proceso, cuando conozco a los muchachos, me voy acercando aquí, que Winton, que Joan, entonces me trajeron aquí en el Padre. Me trajeron en el Padre, yo Padre venía. Chelo. Sí, aquí en el Padre Chelo. Entonces estaba el programa Jesús Sana Hoy, aquellos años. Yo, lleno del Espíritu, con gozo, lo que quiero es agarrar el micrófono, volar, porque siento. Entonces, Padre, yo recuerdo que Dios siempre siga abriéndole camino. El Padre siempre da oportunidad, da mucha oportunidad. Porque Él, a pesar de los muchachos estaban medio celosos, no querían. Y Él, en la última alabanza, pues yo me levantaba a las 3 de la mañana para coger para acá. Como oyente ahí solamente. Sí, como oyente, me ponía una esquinita a ver si me dejaban, a ver si el Padre, como por pena, en el momento de la alabanza me lo daba. Y ahí se glorificaba el Señor. Yo venía en un motor, a las 3 de la mañana yo me levantaba a orar, a las 3 de la mañana y oraba 2 horas, y a las 5 arrancaba para acá, y me esperaba ahí, en esa esquinita, esperaba ese segundo que el Padre me prestara el micrófono. Increíble, de verdad que sí. Algo muy bonito. Lo que es el pecado y lo que es la gracia, entonces lo que se vive cuando uno llega a la presencia, que es la luz. Claro, la luz, claro. La luz. Entonces, comparando, ahora que señala esas dos partes, pecado y gracia, San Pablo va a decir, todo lo obtenido lo considero nada. Incluso una traducción bíblica va a decir, lo considero basura, comparado con ganarme a Cristo, con ganarme el reino de los cielos. En ese proceso, entonces, ya luego de ese espacio de unos segundos que te daban, prosigue insertándote, ¿verdad?, sumándote al proyecto de Padre Chelo. Ya luego estaba en el programa, ¿verdad? Y la parte de salir a evangelizar, ¿cómo se da esto? Bueno, un propósito de Dios, todo un propósito de Dios. El Señor comenzó a abrir puertas por todas partes, se extendió el mensaje a través del testimonio, la persona daba a entender, y ya el Padre me abre ya lo que es un espacio en Jesús Sana Hoy. Ahí comencé con él y fuimos a Colombia, a Ecuador, a evangelizar aquellos años también, y fue algo de verdad que sí. Cuando Pablo habla de lo que es el pecado, a la gracia, no es comparable, no se compara nunca en la vida, porque ya lo que uno vive dentro del ministerio, uno ve muchos que ya no están, que están en otro camino, y a veces tú quizás le preguntas y se puede sentir el vacío que siente.
Aunque quieran obviar y quieran hacer sentir que también, no se puede comparar nunca la vida. Porque aunque tengamos sufrimiento, pero ya el sufrimiento es diferente porque nuestro sufrimiento va acompañado con la gracia que es Cristo Jesús. En ese mismo orden de la misión, incluso mencionaste parte internacional. Anteriormente, sabemos en otras ocasiones, has dicho que tenía dificultades para entrar a Estados Unidos, no había podido lograr. ¿Cómo se da esto ya? En el pecado no se pudo, ahora en la gracia, ¿cómo se da esto? Sí, claro que sí, Dios envió un profeta. Bueno, yo de hecho, era yo que estaba al frente de este evento, este magno evento, en un play, no sé si Sí, estaba. recuerdo. Sí, en Yabanal, y estaba ahí nuestro hermano Ramón, un profeta, un hombre de Dios, y de ahí estaba el sobrino Mario. Entonces, él al verme al frente ahí le pregunta, y el hermano dice, no, el hermano no, él para allá no puede, tiene situación para allá, no puede cruzar para allá. Y dice, no, pero para Dios no hay nada imposible. Y él comienza ya a ver eso, esa luz, donde Dios le está mostrando de ese punto ahí. Y desde ahí nace entonces todo, la historia. Cuando él llega a Estados Unidos, él dice que Dios le mostró esa misma noche, yo predicando en la parroquia de él iba, y llamó para acá, dice, mira, yo cubro todo para que Jaso vaya con su porque lo van a avisar, Dios me lo dijo que lo van a avisar. Y de ahí comienza el proceso, y desde ese mismo momento, mi fe, veo que se cumple la palabra donde dice Lucas 1:37, que para Dios no hay nada imposible, y ahí se cumple todo, porque Dios, increíble, fue algo como fue predicho, así mismo salió como el mismo Dios le dijo, increíble, nadie pensaba, y bueno, y me tocó hasta viajar con el mismo Padre Chelo, viajamos a una misión juntos los dos, al mismo Estados Unidos. Y ve cómo Dios Dios lo permitió. Quizás porque en aquella ocasión, ya en el pecado, quizás le iba a dedicar a cosas malas. Sí, claro. No lo permitió. Sí, claro. Ahora Sí. ya en la gracia, Dios facilita todo, abre puertas para que vaya a llevar su mensaje. Ya finalmente, pues, sabemos que te gusta evangelizar a través de los medios de comunicación, incluso con un programa que va acorde con el llamado que Dios le hizo, rescatando almas para Cristo. Rescatando almas para ¿Por qué ese nombre y qué te motiva a evangelizar a través de la radio por ese espacio? Ese nombre fue idóneo, fue el mismo Dios, porque cuando yo llego, como que dice, borracho en el espíritu, entonces ya todo el mundo comenzaban a aceptar la realidad, porque ya están pasando semanas, están pasando meses, ya Jaso no lo ven ni en los colmadones, y lo están viendo ya en los puntos de droga, y está apartado de todo. Entonces ya... Pues verdad, decía. Claro, bueno, pero es verdad, la gente está esperando. Y desde ahí entonces comienza, cuando yo comencé a evangelizar, un grupo muy extenso, muchos de los entonces, de los muchachos que cuando vieron en verdad, y yo evangelizándolo, yo decía, muchachos, aquí no hay nada. Vengan y conozcan esto para que ustedes sean libres, para que ustedes gocen en el espíritu. Mira, ya yo no necesito droga, ni fiesta, ni alcohol para gozarme. Tú me estás viendo cómo estoy. Alegre. Y ellos se decían, pero es verdad, pero es verdad que es loco, pero es verdad, pues no quiere de nada. Digo, no me hace falta nada de eso. Ven para que conozcan, en verdad, lo que se siente estar en la presencia de Dios. Vamos a vivir un retiro. Entonces ahí fue cuando yo comencé a arrastrarlo todo. Entonces el mismo hermano que me invitó al retiro, ese fue el que le dijo, no, le decía, Charlie, este es mi tema, rescatando almas para Cristo, porque eso es lo que usted está haciendo, rescatando almas. Entonces, desde ahí nace, y ese programa, recuerdo, rescatando almas todavía está. ¿Oh, sí? Sí, ¿Cuántos sí. años? Ya tiene 16 años. Wow. 16 años tiene, gracias a Dios. Estamos ahí, pero gracias a Dios, aquí estamos, y es una exhortación de verdad a muchas personas que sé que van a estar mirando esta transmisión, que puedan ser testigos de la gloria de Dios a través de este programa del pecado a la gracia. No vamos a seguir perdiendo el tiempo, de verdad que sí. No seguimos perdiendo el tiempo, porque en el pecado lo que hay es muerte. Jaso, muchas
Gracias por compartirnos tu experiencia, toda la vida de pecado y cómo da el paso en el nombre del Señor a la gracia. Que la bendición de Dios permanezca en tu vida, en tu hogar, en tu casa y todos los tuyos. Bendiciones para todos.